Hola chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de biología. La clase de biología que es la clase número 1 de la tercera unidad. En esta unidad hablaremos de genética. Esa palabrita que más de alguno de ustedes habrá escuchado en el hogar al decir, si esto es genética, esta maldita enfermedad es genética. O todos ellos son de mal carácter porque su genética es así. Al parecer no podemos escaparnos de la genética. Vamos a ver en esta unidad qué tan cierto es eso. ¿Nuestros genes nos dominan o nosotros podemos dominar a nuestros genes? La genética tiene estrecha relación también con herencia, que va a ser una parte importante en esta unidad, puesto que va a estar relacionada a un proyecto sorpresa que se viene. ¿Y qué es la herencia? Bueno, la herencia es básicamente parecernos a nuestros padres y nosotros, parecernos a nuestros hermanos, como por ejemplo yo con mi hermana. Aquí hay una fotografía de mí cuando era pequeña. Sí, la verdad, tengo el pelo liso, no le puedo mentir a la genética. Y esta es una fotografía, no sé si se ve, de mi hermana. 28 años de diferencia, mismos padres y no nieguen de que sí hay un parecido. Y eso es... No podemos escapar de nuestros genes. Si naces con pelo liso, mueres con pelo liso hacia la vida. O no. O podemos modificarlo. ¿Qué tiene de malo modificar nuestros genes? Es para un bien común. Bueno, todas esas cosas las vamos a conversar más adelante. Ahora lo que veremos son aspectos básicos para entender lo que se nos viene. Por ejemplo, qué es ADN, qué es cromosoma, qué es herencia y todos esos conceptos que van a ir apareciendo. Bueno, sin nada más que decirles, comenzamos con la clase. Saca tu cuaderno para anotar el objetivo de aprendizaje. Dice, investigar y argumentar basándose en evidencias que el material genético se transmite de generación en generación en organismos como plantas y animales, considerando primero dos conceptos, la mitosis y la meiosis, y también causas y consecuencias de anomalías y pérdida de control de la división celular. En esta clase vamos a ver esta primera parte. Nos falta un largo camino que recorrer para cumplir con el objetivo, pero vamos a comenzar con hablando de qué es el material genético. Para eso tenemos que situarnos en un pequeño mapa conceptual, que son los conocimientos básicos. Por ejemplo, recuerda que las moléculas se organizan, las moléculas orgánicas, es decir, aquellas que tienen carbono, vamos conectando con química. Aquellas que tienen carbono, que son las moléculas de la vida, se dividen en 4, principalmente. Están los carbohidratos, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. Todas estas moléculas van a formar todo nuestro organismo, en realidad. Ya a partir de estas moléculas están las células, y las células tejidos y así sucesivamente. Dentro de esta categoría de ácidos nucleicos está esta molécula que es el ácido desoxirribonucleico. Y esta molécula es súper importante porque es el material genético, ¿ya? Que es indispensable en toda célula y también algunos virus, ¿cierto? Para guardar la información genética del individuo y también de la especie. Es decir, si es que no existe este ADN, probablemente no sería una especie, no sería un organismo vivo. Entonces, sí o sí, tiene que tener ADN. Ahí entra el debate de si los virus entran o no en esta definición de vida, que ya vamos a ver más adelante. Entonces, ¿dónde se encuentra esta información genética? La vamos a encontrar, este es un dibujo de una célula animal y este es un dibujo de una hermosa célula vegetal. Ya, ambas son de tipo eucarionte, recuerda eso. Eucarionte. ¿Por qué eucarionte? Porque tienen un núcleo verdadero, es decir, tienen esta estructura acá. ¿Y por qué es importante este núcleo? Porque en las eucariontes el núcleo en realidad es como una pequeña bolsita, un pequeño saquito que contiene el ADN. Ahí y acá también está el ADN. Entonces en las procariontes también tienen ADN evidentemente, pero no está en este núcleo. No está este núcleo, ¿cierto?, delimitado por una membrana. En las eucariontes, entonces, las células que nosotros tenemos como esta, el ADN sí se encuentra en el núcleo de cada una de nuestras células.
Ahora, ¿cómo es la composición química de este ADN? El ADN está formado por elementos muy simples. El carbono, bueno, tiene que estar el carbono, ¿cierto? Porque es el átomo de la vida. Hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y también fósforo. Ahora, el ADN se compone de piezas que se van repitiendo entre sí. Se repiten todo el rato y eso se le llama monómero, ¿vale? Y los monómeros del ADN son los nucleótidos. Entonces los nucleótidos son los que se van repitiendo una y otra vez hasta formar el ADN. Y esto es un nucleótido. Todo esto. Estas tres cosas. Está el grupo fosfato, que es donde está el fósforo, ¿cierto? La pentosa, donde está el oxígeno, ¿cierto? Hidrógeno, carbono. Y la base nitrogenada, donde está el nitrógeno principalmente. Esto es un nucleótido. Y esto es lo que se va repitiendo a lo largo del ADN. Entonces, si nosotros quisiéramos dibujar un ADN, no lo voy a dejar como una línea, si nosotros quisiéramos dibujar un ADN, tendríamos que dibujar muchos nucleótidos. Así. Y para adelantarles un poquito la forma, también tendríamos que dibujar unos nucleótidos acá. ¿Se dan cuenta? Y eso se va repitiendo, uno tras otro, uno tras otro. Ahora, ¿son todos los nucleótidos iguales? No. Lo que cambia de un nucleótido con otro, en realidad es una sola cosa de lo que está aquí. Es la base nitrogenada. Esta base nitrogenada puede ser de 4 tipos, que las vamos a ver a continuación. Está la timina y la citosina, que tienen esta forma. Esto es parte de la química orgánica que vamos a ver más adelante en química. Y estas dos, como son de un anillo, fíjense, es un solo anillo, aquí. Como son de un solo anillo, se van a llamar pirimídicas, estas de acá. Y estas es la adenina y la guanina, que son con 2 anillos, ¿se fijan? Cada una de ellas, y se van a llamar púricas. La timina se simboliza con una T, la citosina con una C, la adenina una A y la guanina una G. Ahora, ya sabemos que son los nucleótidos que se van repitiendo y que los nucleótidos pueden tener 4 tipos de bases nitrogenadas: adenina, timina, citosina y guanina, ¿vale? Lo demás queda tal cual. Entonces, ¿qué nucleótido va con qué nucleótido? Aquí no es al lote, ¿ya? Aquí todo tiene un orden y eso es lo importante dentro de la genética porque está todo bien ordenadito. Entonces, Watson y Crick idearon esta forma, como que pensaron un poquito a ver cómo podría ser el ADN. Y gracias a una mujer que es Rosalind Franklin, lograron llegar a esta conclusión, de que la timina siempre va unida a la adenina y que la citosina siempre va unida a la guanina. Y a su vez, estas uniones en realidad forman una estructura parecida a una doble hélice, ¿ya? Y que una base nitrogenada con la otra están unidos por un enlace que se llaman puentes de hidrógeno, de manera que la adenina y la timina están unidas por un doble puente de hidrógeno y la guanina y la citosina por un triple puente de hidrógeno, ¿vale? Ahora, todas estas cadenas están unidas por enlace covalente, que es el enlace más simple. Bien, por eso el ADN tiene esta forma, porque es una cadena que tiene nucleótidos por un lado y la otra cadena tiene los nucleótidos que se complementan. Por ejemplo, si tenemos aquí la timina en un lado, en el otro lado vamos a tener la adenina sí o sí. Ahora recuerden que esto va girando, ¿ya? Si en este lado tenemos la citosina, en este otro lado tenemos la guanina. Si aquí tenemos la guanina, aquí tenemos la citosina. Siempre va a ser así. Siempre va a ser súper ordenadito, ¿vale? Ahora, cada uno de estos nucleótidos, el orden que tenga estos nucleótidos, va a hacer de que nosotros tengamos una información. Por ejemplo, hay una secuencia de 50 nucleótidos que indica que yo voy a tener el pelo liso, ¿vale? Entonces, esa secuencia se tiene que organizar en cada célula, solamente para una característica. Imagínense cuánto ADN tenemos. Muchísimo ADN. Entonces, ¿cómo lo guardamos todo en la célula?
Es difícil. Entonces, la naturaleza, la evolución, se las ingenió para poder guardar toda esta información de forma óptima, en espacio. ¿Y qué hizo? Comenzó a empaquetar, aquí está el ADN, ¿ya? Comenzó a empaquetar el ADN en unas proteínas que son como unas pelotitas que se llaman histonas. Entonces la empezó a enrollar el ADN, enrollarlo, hasta que quedara súper apretado y formara esta estructura de aquí. Y esta estructura de acá se llama cromosoma, que es el estado más compacto que alcanza el ADN, ya en cada una de nuestras células. Entonces, cada vez que ustedes vean un cromosoma, en realidad recuerden que siempre es el ADN que está súper apretado, ¿ya? ¿Cuáles son las partes del cromosoma? Lo vamos a ver en una guía más adelante para poder avanzar un poquito más con esta materia. Entonces, estos cromosomas que están aquí son súper interesantes porque nosotros tenemos 46 cromosomas, que son cada uno de estos palitos de acá, ¿vale? Y estos 43 cromosomas están organizados en 23 pares, que son homólogos. Homólogos quiere decir que viene uno del padre y otro cromosoma que viene de la madre, que tienen la misma información, pero que llega un momento en que se decide. Por ejemplo, si la mamá es rubia y si el papá es, no sé, colorín, va a llegar en un momento en que, sobre todo en la fecundación, que se decide, ok, el hijo va a ser colorín o va a ser rubio. Esos son los cromosomas homólogos, ¿vale? Que lo vamos a ver más adelante. Cuáles son los genes que son dominantes y los otros genes, entre comillas, que son recesivos. Entonces tenemos 23 pares, aquí están, 23 pares de cromosomas, y hay un par de cromosomas, que es este de acá, que es el cromosoma sexual, que menciona si nosotros somos hombres o mujeres, es decir, todos los hombres tienen un cromosoma X y un Y, y las mujeres no tienen el Y, tienen el X y el X, ¿vale? Todo el rato, así se simboliza. El Y, en este caso, en este cariotipo en realidad es una foto de los cromosomas. En este cariotipo se identifica el cromosoma X, que está aquí, y el cromosoma Y, que está ahí. Entonces, como ya habíamos hablado, todos nuestros cromosomas se encuentran en el núcleo. Ahora, para terminar y para adelantar un poquito a la siguiente clase, tarea de investigación. Hace rato que no investigamos. ¿Qué es la mitosis? ¿Y qué es el índice mitótico? Esto no lo vimos en la clase de hoy, pero sí es necesario que lo busquen para la siguiente clase, que nos va a servir un montón, porque vamos a ver estos dos conceptos. Entonces recuerda pasar a Classroom y ponerte al día, porque luego si dejas pasar mucho tiempo se hace cada vez más difícil hacerlo, ¿vale? Un abrazo a la distancia, espero nos veamos pronto y cualquier duda o consulta me escriben. Chao.